Hola chicos, vamos a ver el tema de series y sucesiones. Vamos a arrancar definiendo qué es una sucesión. Una sucesión es una serie de elementos que tienen una relación directa con los números naturales, ¿sí? Por ejemplo, si pensamos en la siguiente serie de objetos, ¿sí? Son unas figuritas, pero les pregunto, por ejemplo, ¿cuántos ángulos se pueden hacer o cuántos ángulos se ven dentro de esta figura? Como es un círculo, el círculo no tiene ángulos, ¿sí? Por lo tanto, diríamos que tendría 0 elementos. Nuestro primer elemento va a ser ese. Este, en cambio, acá tiene un ángulo en esta abertura. Este va a ser nuestro segundo elemento. Este tiene dos aberturas, dos angulitos. Entonces este va a ser nuestro tercer elemento, ¿sí? Este, en cambio, tiene tres aberturas y este es nuestro cuarto elemento. Y así sucesivamente vamos a encontrar diferentes símbolos o figuras y tenemos que encontrar qué significa la sucesión, qué relación tiene con los números naturales. En este caso, por ejemplo, sería el número de ángulos más 1, porque este tiene 0, más 1, de hecho sería más bien menos 1. Entonces, el primer elemento es, este no tiene ángulos, o sea, 0 ángulos, sería 1 menos 1, 0. Este tiene un ángulo, el segundo elemento le resto 1, entonces el número de la posición me indicaría eso. Bueno, un poquito más de estructura. Vamos con cómo se escriben, cómo se nombran estos elementos. La fórmula es utilizada como A sub n. ¿Listo? Donde n es la ubicación en la sucesión. Por ejemplo, me dan la serie 3, 7, 11, 15. ¿Cuál sigue? ¿Ustedes son capaces de descubrir cuál sigue? Ahí nomás. Esa es la idea de esto. En que aparte es casi como un juego. En este caso, necesito aprender a utilizar esta notación. Entonces, ¿quién es el A sub 1? El A sub 1 pues es el primero de la lista. En este caso sería el 3. ¿De acuerdo? ¿Quién es el A sub 3? El que esté en la tercera posición. Entonces, 1, 2, 3. El 11 es el A sub 3. Entonces, ¿quién es el A sub n? El A sub n vamos a tratar de encontrar una fórmula, ¿sí?, que encuentre cualquiera de estos elementos. De esta manera, si yo les pregunto cuál sigue, ¿sí?, ustedes podrían encontrar una recurrencia a cada una operación que se está haciendo y decir, ah, el siguiente está. Pues yo le digo, ¿y cuál está en la posición 100? Tenemos una fórmula, podemos llegar a encontrarla sin tener que escribir todos los números hasta llegar al 100. ¿De acuerdo? Entonces, acá en este caso, la fórmula es 4n menos 1. ¿Cómo podemos verificar si esta fórmula es correcta? Vamos a reemplazar las posiciones que están pidiéndonos acá. Vamos con la 1. 1 por 4, 4. 4 menos 1 me da 3. Efectivamente. Listo. Vamos con el 3. 3 por 4 es 12. Y 12 menos 1 es 11. Efectivamente es el 11. Entonces, si me preguntan cuál es la sub 100, sin tener que completar la lista hasta el 100, yo digo acá 100 por 4 son 400, menos 1 va a ser el 399. Y así puedo encontrar cualquier elemento que me pida, ¿de acuerdo? A estas sucesiones en particular les llaman sucesiones aritméticas. Hay varios tipos de sucesiones, vamos a conocer tres por el momento. Bueno, realmente son dos que tienen estructura y la otra es como una forma de nombrarlas. Las primeras son estas, se llaman sucesiones aritméticas. Reciben este nombre porque se encuentra su elemento haciendo una operación de suma o resta. En nuestro caso, aquí podemos verla en esta, que cuando yo quiero pasar del 3 al 7 y pienso qué operación podría ser, una operación podría ser sumar 4. Digo podría porque ya vamos a ver unos casos en donde tienen otras operaciones diferentes. Acá, si le sumo 4 otra vez, me da 11. Si le sumo 4 otra vez, me da 15. Entonces acá es sumar 4. Es lo que nos muestra ese patrón. De ahí entonces que el A sub n va a tener la estructura siguiente. A sub n siempre va a ser de la forma R. Bueno, en algunos casos lo llaman R, en otros lo llaman D. La R la llaman más en las geométricas porque hablan de la razón.
Aquí hablan de la diferencia. ¿Y por qué diferencia? Entonces lo que hacen es restar dos elementos. A 7 le resto 3 y me da 4. A 11 le resto 7 y me da 4. A 15 le resto 11 y me da 4. Entonces la diferencia es lo que es el patrón, es lo que estamos haciendo. En este caso este D va a ser 4. Por n. ¿N quién es? N es la posición que estoy trabajando. ¿Listo? Y finalmente lleva un elemento que lo que hace es ubicarlo en el inicio, que le llaman el A sub 0. ¿De acuerdo? Esta fórmula también la podrían utilizar de otra manera, utilizando en lugar de acá el n y el sub 0 pueden utilizar otros elementos. Otra conocida, por ejemplo, podría ser la diferencia por n menos 1 más el A sub 1, donde el A sub 1 es el primero de la lista. Este se la usan mucho por eso, porque no les gusta utilizar bastante ese término A sub 0. El A sub 0, pues obviamente la sucesión empieza desde 1, nunca desde 0. El A sub 0 iría estando acá. En nuestro caso no lo veríamos. Si nos devolvemos así, 15, 11, 7, 3, aquí, ¿qué elemento iría antes? Si existiera, sería el menos 1. Pero estaría mal en el sentido de que la sucesión empieza en 3, no en menos 1. Entonces, este menos 1 sí aparece en nuestra fórmula, ¿de acuerdo? Pero tenemos es que analizar el por qué llega allá. Simplemente es eso. Nuestro ejemplo sería algo así. Tenemos que el A sub n para esta sucesión de acá empezaría con la diferencia, ya dijimos que es 4 por n, y aquí hay que sumarle algún valor o restarle algún valor, ¿de acuerdo? Como acá vemos, empieza en 3. Si yo empiezo con 1, 1 por 4 da 4. Para que llegue a ser 3, ¿qué operación le haríamos? Pues restarle 1. Y ese es el que nos está dando el menos 1 que habíamos mencionado que aparecía por acá. Ya con esta formulita puedo encontrar entonces el que sea. ¿Listo? Hagamos otro ejemplo pequeño y pasamos a definir lo que es una serie. ¿Listo? Entonces me dan la sucesión 1, 3, 5, 7. Rápidamente, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuánto está aumentando aquí? Analícenlo. Efectivamente es el 2. Entonces será A sub n de la forma 2n, ¿sí? Y empieza en 1. Entonces, para que 1 por 2 de 2 se convierta en 1, también vamos a restarle 1. No siempre es 1 lo que hay que restar. A veces hay que sumar, ¿sí? Veamos una donde funcione eso. Verifiquémoslo con el cuarto elemento. 4 por 2 sería 8 y 8 menos 1 daría 7. Si cumple la norma. ¿Listo? Veamos una, por ejemplo, que esté disminuyendo. Entonces aparece 5, luego aparece 2, luego aparece menos 1, luego aparece menos 4. ¿Sí? Entonces en este caso la diferencia es negativa, tengan cuidado con eso, porque está disminuyendo, decreciendo. Entonces va a ser de la forma, para pasar de 5 a 2 nos restaron 3, entonces menos 3 va a ser el R o el D, la diferencia. Entonces acá empezamos. 1 por menos 3 da menos 3. Para que me dé 5, no tengo que restarle, tengo que sumarle un número más grande que 5, de hecho. En este caso sería más 8. Observemos entonces. 1 por menos 3 da menos 3 y 8 menos 3 me daría 5. Probemos con 2. 2 por menos 3 da, recuerden, más por menos da menos, y 2 por 3, 6, da menos 6. 8 menos 6 da 2. ¿Listo? Miren que ya empieza a dar negativo. 3 por menos 3 da menos 9. 8 menos 9 nos da menos 1. Entonces ahí estamos verificando que efectivamente esta fórmula encuentra el que queramos de ahí. Listo. Entonces esto es en cuanto a las llamadas sucesiones. ¿Qué es entonces una serie? La serie ya no se representa con el A sub n, sino con el S sub n. ¿De acuerdo? ¿Y qué es una serie? Una serie simplemente es la suma de los elementos. Va desde A sub 1 más A sub 2, etcétera, hasta A sub n. ¿Listo? Es sumar los números que están apareciendo en la sucesión. Hagamos el ejemplo anterior. Teníamos 3, 7, 11, 15 y nos piden hallar S sub 3.
¿Qué debemos hacer entonces? 3 más 7 más 11, sumar esos tres elementos. ¿Listo? Entonces en este caso nos daría 21. Eso es entonces simplemente una serie. La serie es coger los elementos de la sucesión y sumarlas. ¿Se pueden hacer series de todas las sucesiones? No, porque como les comentaba, hay algunas que los elementos no son números y en ese caso no podríamos sumarlos. Pero en las numéricas sí se manejan. En particular las sucesiones aritméticas sí tienen series aritméticas y las geométricas, que también vamos a ver, también tienen series geométricas. Listo. Para poder entrar a ver cuál es la fórmula de esta, les voy a contar una pequeña historia. Hace mucho existía un matemático llamado Gauss-Jordan. Él, cuando era muy joven, muy pequeñito, estaba en el colegio, era muy imperactivo, por lo mismo que era muy pilo. Entonces el profesor le dijo, ay, vea, ¿sabe qué? Se me sienta y no se levanta hasta que me sume los números desde el 1 hasta el 100. Y el niño se quedó pensando un momentico, escribió y volvió a molestar. Entonces el profesor le dijo, ¿qué le pasa? ¿Por qué no me hace caso? Entonces le dice, no, ya acabé. Y miró y le dijo, miró la suma, miró el resultado nomás, decía 5050. Y el profesor pues con dudas cogió y empezó a hacer la suma de él. Cuando terminó, efectivamente era 5050. Y le dijo, ¿usted cómo hizo? Entonces él dijo la siguiente situación, dijo, mira, yo tengo que sumar los números que van desde el 1, etcétera, 99 y 100. Los números hasta el 100. Pero yo puedo agruparlos como yo quiera. ¿Sí? Yo no tengo que sumar 1 más 2, 3 más 3. En ese orden no es necesario. Yo puedo escoger un orden. Y él dijo, ¿y qué pasa si yo hago esto? Voy a sumar el primero con el último. ¿Cuánto me da 1 más 100? Pues me da 101. Listo. Entonces ahora voy a sumar el 2 con el 99. Digo, ¿cuánto me da eso? También me da 101. Dijo, ve, y funciona siempre. Entonces el 3 más el 98, 101. ¿Y qué numeritos estarían en el centro, en la mitad de acá? Pues el 50 más el 51. Y esa sería la última parejita que le encontraría ahí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, él dijo, haciendo eso, como son 100 números, pues hay 50 parejas. Y multiplicó 101 por 50 y le dio 5050. Y quedó mucho más rápido. Ahí nace la fórmula de la sumatoria. Esa fórmula de la sumatoria se define como este símbolo es llamado sigma y significa sumatoria. La notación es así, dice, empezando desde el número 1 hasta el elemento n y voy a sumar i, que es lo que hizo el niño. 1 más 2 más 3, los números en orden desde el 1 hasta n, y él descubrió que entonces la fórmula era la siguiente: n por n más 1 sobre 2. La explicación, la que hicimos hace un momento. El primer elemento, que es el 1, más el último elemento, que es el n, ¿sí?, por la mitad de los elementos que se forman. N medios significa la mitad de esos elementos, ¿sí? Hay algo curioso y alguien diría, bueno, ¿y si son 11 elementos, no tiene mitad? Sí, 11 no tiene mitad, pero 11 más 1 sí tiene mitad. Entonces esta fórmula siempre nos va a funcionar. ¿Listo? Él descubrió esta fórmula. Entonces, si yo quiero saber la suma de los n elementos desde el 1 hasta el número n que yo quiero, esta es la fórmula que debo emplear. Aparte de eso, hay unos truquitos que se analizan a partir de las propiedades que se trabajan con las sumatorias, de donde esta fórmula la vamos a emplear para las sucesiones. ¿Cómo? Vamos a mirar entonces. Y vamos a confirmar si sí es verdad o no. Volvamos a nuestra sucesión ejemplo. Entonces teníamos 3, 7, 11, 15, etc. ¿Listo? Pongamos ahí nuestro término enésimo, que es 4n menos 1. Y eso sigue. ¿Listo?
Ahora sí, con este vamos a crear la fórmula para las sucesiones. Entonces decíamos, S sub n va a ser igual a la sumatoria de estos elementos, hasta el n que yo quiera. Por lo tanto, siempre va a ser de la siguiente forma. 4, que es el símbolo que estamos, o el número de la diferencia que estamos manejando acá, por la fórmula que inventó Gauss-Jordan, por n más 1 sobre 2. Esto lo vamos a reemplazar en lugar de la n. ¿Listo? Menos 1, y este 1 siempre va a ir multiplicado por el n. ¿Listo? Esta es la sumatoria de una constante. ¿Listo? Por eso simplemente lo que le vamos a agregar es por n. Con esta formulita podemos resolver cualquier otra suma. Podemos organizarla, ¿de acuerdo? Entonces acá, por ejemplo, 4 dividido 2 nos da 2 y nos queda por n más 1. Y aquí dejémoslo como menos n. Y listo. Ahora sí verifiquémoslo. Decíamos que el S3 era sumar 3 más 7 más 11 y nos había dado 21. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Cambiar la n por ese valor 3. Entonces acá, 3 más 1 da 4. ¿Listo? 3 por 2 da 6. 6 por 4 nos da 24. Pero recuerden que n aquí también vale 3. 24 menos 3 nos da 21. Entonces aquí estamos verificándolo. Alguien diría, pues, profe, es más fácil sumar 3 más 7 más 11. Y si yo te pido el S100, si es más fácil sumar 3 más 7 más 11 más 15 más 19, etcétera, 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 hasta el 100, o más rápido reemplazar el 100 acá. Te lo dejo a tu criterio. Los dos son válidos, ¿de acuerdo? Si tú quieres hacerlo sumando, si te piden el S3, yo te lo recomiendo sumarlos y ya. Pero si te piden el S80, pues mejor buscar la formulita. Repito entonces la fórmula, van a utilizar el mismo D, vamos a tratar de volverla general. Entonces acá no es el 4, sino va a ser el D que utilice la sucesión que ustedes hayan empleado antes. De resto va a ser lo mismo. Es lo único que cambia. Ah, bueno, acá es el A sub 0. Acá iría más bien el A sub 0 multiplicado por el n. ¿Listo? Esos son los dos cambios. Pero como ven, estos elementos los pueden sacar directamente del término general. ¿Sí? Es súper sencillo. Listo, chicos. Eso es aritmética. Vamos con las geométricas. Las geométricas reciben ese nombre porque sus expresiones gráficas por lo general se ven muy ligadas a la geometría. Entonces, las geométricas son las siguientes. Me dicen, empiezo en 2, el siguiente es 3. Perdón, el siguiente es 6. El siguiente es 18. ¿Cuál sigue? Aquí ya no sirve sumar. Claro, yo le sumo de 2 al 6 sumo 4, pero si le sumo 4 me da 10, no me da 18. ¿Qué otra cosa podría hacer? ¿Qué le hago al 2 para que se convierta en 6? Que no sea sumarle. Podría ser multiplicarle. Probemos entonces. 2 por 3 da 6. Entonces sería multiplicarlo por 3. Listo. Y 6 por 3 sí da 18. Al parecer entonces es multiplicarle. En las geométricas entonces lo que hacemos es multiplicar. ¿De acuerdo? A esta multiplicación ya no le decimos diferencia, sino le decimos la razón. Se habla de la razón porque por lo general a veces aparece en forma de fracción. Teniendo en cuenta que algunas aumentan, pero hay otras que disminuyen. ¿De acuerdo? Y un ejemplo geométrico de eso puede ser el siguiente dibujo. Me dicen acá, coge un cuadrado, un cuadradito, y pártelo en 4. Colorea uno de esos. ¿Qué expresión es esa? Pues es un cuarto. ¿Listo? Luego coge un cuadradito de esos, pártelo en 4 y colorea 1. Pilas, esto no es un cuarto, esto es un cuarto de un cuarto. Por lo tanto, ya es un 16avo. El siguiente, parto aquí y coloreo este. ¿Qué representa ese? Ese sería
un cuarto de un cuarto de un cuarto. 4 por 4, 16 por 4, 64. Entonces, como vemos, sí es multiplicar. Pero en este caso, en la razón es un cuarto lo que se multiplica. Un cuarto elevado a la n. Porque 1 por 1 sigue dando 1 en la parte de arriba. Y en la de abajo, 4 por 4, 16, por 4, 64, por 4, 600, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Para que lo tengamos ahí presente. Esta, por ejemplo, es una serie, perdón, una sucesión geométrica. La serie, recuerden que va a ser sumar estos elementos. La suma de estos elementos nos va a dar la serie. Y también tenemos fórmulas entonces para ellos. Vamos a hablar entonces de las fórmulas. La fórmula general para una geométrica, una sucesión geométrica es la siguiente. A sub n va a ser igual a A sub 1. Aquí ya no hablamos casi de la sub 0. Es más práctico utilizar el primer elemento, porque normalmente este primer elemento trae algún valor escondido. ¿De acuerdo? A sub 1 por R, donde R es la razón, ¿sí? Lo que se está multiplicando. Si es por 2, si es por 3, si es un cuarto. Elevado, entonces acá ya utilizamos esos exponentes y va a ser n menos 1. Claro que esto está relacionado, este 1 de acá con este 1 de acá. Es decir, que si yo quiero, puedo no utilizar el a sub 1, sino el a sub 3. Pero entonces acá ya no resto 1, sino resto 3. ¿Listo? Tenganlo presente. Entonces, la más conocida es con a sub 1 y n menos 1. Vamos a mirarla en la primera que mencionamos, que era 2, 6, 18. Entonces, en nuestro caso, el a sub 1 es el 2. Entonces, vamos a poner aquí el 2. El R fue por lo que multiplicamos y dijimos que se estaba multiplicando por 3. A la n menos 1. Esa sería la fórmula de la sub n para esta sucesión. ¿De acuerdo? Verifiquémoslo. Entonces, cuando n vale 1, 1 menos 1 da 0. Todo número elevado a la 0 da 1. 1 por 2 nos da 2. O sea que el primer elemento es 2. Así siempre, 1 menos 1 siempre va a hacer que aparezca el primer elemento. Vamos con el siguiente. Entonces 2. 2 menos 1 da 1. 3 a la 1 es 3. Y 3 por 2 nos daría 6. Ahí vemos que sí cumple. Vamos con la siguiente. 3. 3 menos 1 da 2. 3 elevado a la 2 es 3 por 3, 9. Y 9 por 2, 18. Efectivamente es. Entonces ya me pueden preguntar cuál es el a sub 100 y lo puedo responder. Obviamente es un número muy grande y lo podemos hacer con calculadora. Esa es la ventaja de encontrar el término general, ¿de acuerdo? Ahora, también, por un cuento de sumatorias, se ha podido llegar a la fórmula de los S sub n para las geométricas. Entonces, la fórmula para un S sub n va a ser la siguiente. S sub n de una geométrica va a estar dada por el a sub 1 por, y en fracción vamos a escribir lo siguiente. R a la n, ¿sí? Ya no lleva el menos 1, menos 1, ¿listo? Y en la parte de abajo, R menos 1. Esta es entonces la fórmula para hacer la suma. Veámoslo con el anterior. Entonces, repito, acá teníamos que era 2, 6 y 18. Si hago la suma de estos tres, nos da 26. Por lo tanto, el S3 tiene que darnos 26 en esta fórmula. Vamos a verlo. A sub 1 es el primero de la lista, que es un 2. ¿De acuerdo? R es 3 elevado a la 3 menos 1 sobre 3 menos 1. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer primero esta operación. 3 a la 3. 3 por 3 da 9. Y 9 por 3, 27. 27 menos 1 es 26. O sea que nos queda 2 por 26 sobre, y 3 menos 1 nos da 2. Donde podemos cancelar este 2 con este 2 y el resultado final fue el 26. Efectivamente lo que nos decían acá. ¿Listo? Y podemos verificar entonces esto. Listo, chicos. Estas son las fórmulas que van a emplear para los ejercicios que necesiten hacer. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de lo que necesiten, ustedes buscan acá. Les va a tocar algunos ejercicios pensarlos un poquito. Por ejemplo, me dicen el término a sub 2 de una sucesión
me tienen que avisar si es geométrica o aritmética. Me dicen de una aritmética es 5, digamos. Y no sé, 5, perdón, es 14. Entonces me dicen, encuentre la sub 20. ¿Cómo hago ahí? ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, yo diría, bueno, de la sub 2, yo tengo que, debe ser de la forma 5 debe ser igual a n, o sea, n ya sé que es 2, por la diferencia de más el a sub 0. ¿Sí? Y de acá, por ejemplo, puedo decir que 14 es igual a, en este caso es 2 no, es mi posición, es 5 por de la diferencia más el mismo a sub 0. A sub 0. Entonces ahí ya tengo un sistema de ecuaciones y puedo tratar de solucionarlo por alguno de los métodos que había antes. ¿Sí? Otra forma que yo diría, uy, no, es que así está como muy complicada. Otra forma yo diría, bueno, si hago la diferencia entre estos dos, digo, de 14 al 5 hay 9 elementos. Pero del 2 al 3, del 2 al 5 hay 3 elementos. 9 dividido 3 me da 3. ¿Será que es 3? Pues verifiquémoslo. Si fuéramos en orden, digamos que estoy en 5, más 3 me daría 8, más 3 me daría 11, más 3 me daría 14. Si estoy en el segundo, tercero, cuarto, quinto, ay, sí es. Ah, entonces es 3, listo. Vean, fue una forma más rápida. Invéntense ustedes sus caminos. Tienen muchas herramientas. Todo lo que vieron en este año, más todo lo que se les ocurra en sus mentes. ¿Listo? Finalizo entonces esta temática, chicos, con unas series diferentes. Les decía yo, puede que arranque de una forma que uno dice tiene sentido. Del 3 paso al 7. ¿No? Y del 7 paso al 13. Y alguien diría, no, pues espere, de aquí a acá le sumo 4. Pero de aquí a acá ya le sumo 6. Eso está raro. Pero en mi mente, ¿cómo la creé yo? Como profesor, yo dije, cojo a este elemento, lo multiplico por 2 y le quito 1. Entonces, 3 por 2 da 8, 3 da 6, perdón, y le sumo 1. Entonces, hagámoslo a ver. No, entonces acá no sería 3, sino 15. Para que saliera con ese patrón que me estoy inventando. Entonces, la multiplico por 2, me da 6 y le sumo 1, me da 7. Si le multiplico por 2, me da 14 más 1, le da 15. Listo, sí. Pero esta fórmula sí no es normal. Esta fórmula es muy extraña. No tiene forma de generarse. El patrón general me piden el número 100, no es tan fácil de encontrar. A esto entonces le llaman series de recurrencia, que es como se me viene ocurriendo. Hay unas incluso que son con letras, por ejemplo. Me dicen esta. ¿Qué letra sigue? En todas las series, todas las sucesiones, perdón, en todas las sucesiones lo que les voy a recomendar es siempre relacionarlo con los números naturales. Entonces, en este caso vamos a escribir los numeritos debajo de cada uno de ellos y van a ver cómo nos van a dar pistas para encontrar la respuesta. Entonces aquí, 1, 2, 3, 4, ya me sonó por acá, por aquí me sonó un poquito. Pero hay algo llamado los números ordinales. Entonces nosotros no decimos usted el 1, no, usted el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Ok, entonces tiene relación con lo que están diciendo. Seguiría el sexto, o sea que debe ser una S. Y así puedo encontrar cuál sigue. Esta, por ejemplo, es una asociación por recurrencia. Tenemos que encontrar, hay algún patrón, algo que dice por qué van en orden. Y hay que encontrarlo. Entonces vamos a tener una serie pequeñita de recurrencia que tienen que meterle lógica, que es más como un juego. Recuerden que como siempre tienen acceso a los quiz y los van a poder volver a repetir. Si tienen alguna dificultad se comunican conmigo y yo les habilito para que puedan volver a realizarlos. Chicos, les deseo mucha suerte con estos ejercicios.